tú me permitieras compartir conmigo en esta bella tarde. De verdad que me honra, y sé que tu familia y todas las personas que están por debajo de ti, sé que se sienten honrados al estar contigo, porque sé que eres una hermosa persona, que mucha gente todavía no sabe la joya que tiene al lado, de verdad que sí. Tú sabes que, cuando yo me casé, le dice el pastor me dice a mí, delante de mi esposa, y me dice: ahí el Señor te entrega un diamante en bruto para que lo moldee, para que lo trabaje. Y cuando se fue donde ella, le dice: ahí te entrego un bruto sin diamante. No, pero yo sé Qué que bueno. eres un hombre sobrenatural. Benito, pero preséntate. Da tu nombre y todo. No, Luis, mi nombre es Luis Virgilio Parra, miembro de la Iglesia Apostólica y Misionera de aquí de la República Dominicana, amén, y el mundo. Casado con Adimedia Aragonés y padre de tres hermosas hijas. Y nada, y bien contento. Estamos trabajando en el Ministerio de Misiones de nuestro concilio, y también somos parte de Ministerio Operación Rescate 911, que es un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, y lo demás, un siervo. Un ministerio sobrenatural, es un ministerio sobrenatural. Ministro, Gloria al nombre entonces del Señor. vamos a comenzar, mientras la gente se sigan conectando. Uno de los propósitos de los live no es solamente ahora, sino cuando uno lo sube a la plataforma, a YouTube y a Instagram. Ahí es que la gente saca más tiempo para verlo, porque hay mucha gente que está haciendo cosas. Ahí te está diciendo Jorfi, Rescate 911, así se llama el ministerio. Él lo recuerdo. Que el Inival también. Ahí, Sí, algo. Qué bueno. Están activos, ellos se siguen conectando. Entonces, vamos a estar hablando en estos minutos con el tema la crisis. Vamos a estar hablando con el tema la crisis, pero de una perspectiva de qué se debe manifestar la crisis, para qué viene la crisis, cómo Dios ve la crisis de una manera bíblica. Y para comenzar, quiero leer en Génesis capítulo 1, un solo verso. Génesis capítulo 1, verso. Una de las niñas ahí que sí le está bien. Entonces, Éxodo, capítulo 1, verso 12, dice así: en el nombre de Jesús. Estamos hablando hoy con el tema la crisis. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaba y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La parte B de ese texto es: de manera que los hijos, que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras más ellos lo oprimían, dice la Biblia, mientras más ellos lo maltrataban, el texto que acabamos de leer, dice que en vez de morirse el pueblo, en vez de quedar sepultados todos en Egipto, era todo lo contrario. Ellos se multiplicaban. Y para comenzar bien, quiero definir qué significa la palabra crisis. ¿Qué significa la palabra crisis? La palabra crisis es un cambio brusco. Es un cambio brusco o una modificación que se puede presentar en una escasez o en un proceso de algo que viene a tu vida que nunca ha llegado. La palabra crisis en China y los japoneses
ellos lo toman como una oportunidad. Ellos dicen que cuando hay una crisis, entonces esto es una oportunidad para ellos reinventarse, para ellos renovarse, para ellos volver a crecer. La mayoría de gente, cuando se le menciona la palabra crisis, lo primero que le llega a la mente es miedo, es temor, es que esto ya se acabó, no hay solución, nadie puede resolver nada. Pero la crisis en esta tarde, nosotros te vamos a dar una introducción, queremos educarte, queremos enseñarte que la crisis tiene una oportunidad que aunque no se ve a simple vista, la crisis tiene una oportunidad. Mi hermano, el escenario es tuyo. Sí, y como bien definía la palabra crisis, hay una palabrita ahí que quiero agregar, es en el desarrollo de un suceso. Ese cambio brusco, y aquí es donde viene el tema, el cambio brusco, el cambio inesperado, el cambio que tú no lo estabas esperando. Es como la crisis te saca de tu estado de confort. O sea, la crisis te sacude, uno está bien tranquilo, pero te sacude. Por ejemplo, hay alguien, tú ves un barco que está en el muelle, y el barco en el muelle está seguro. Oye, en el muelle el barco no le va a pasar nada. Sin embargo, el barco no fue diseñado para estar en el muelle, sino que el barco fue diseñado para estar en el agua, coger los golpes de las olas, coger la marea, coger el sol. ¿Por qué? Porque él está seguro allí, pero él no fue diseñado para ello. Ahí se va a dañar, se va a oxidar y se va a arruinar. Entonces, de esa misma manera, la crisis lo que hace es movernos a la cual fuimos diseñados, ¿no? A lo cual Dios nos estableció. Entonces viene en el desarrollo. O sea que no hay desarrollo si no hay crisis. Dios mío. No hay desarrollo si no hay crisis. Es necesario que vengan las crisis. Ahora bien, sí. ¿Por qué llega la crisis? A veces hay una mala administración, porque hay crisis económica, crisis emocional, crisis intelectual, crisis en el trabajo. En muchos planos hay mucha crisis, pero nosotros queremos enfocarnos mayormente en la crisis a nivel cristiana. Yes. La crisis, no solo para los japoneses ni para los chinos, es una oportunidad para ellos reinventarse. Cada vez que Dios ve que los hijos están pasando una crisis, Dios no se pone triste, Él se goza. ¿Por qué? Yes. Porque a Dios le gustan los escenarios de crisis. A Dios le gustan los escenarios cuando nadie puede hacer nada. A Dios le gustan los escenarios cuando la gente te dice, mira, ya no hay esperanza. Eso ya no se va a levantar. Óyeme, si pasaste por ese proceso, te vas a morir en ese proceso. Escúchame bien, tu esposa te dejó y ahora mismo te está pasando una crisis. Déjame decirte que tú no te vas a levantar. Baby, no es así. La crisis es una oportunidad para Dios obrar. Dice la Biblia en el texto que leímos que el pueblo de Egipto maltrataba al pueblo de Israel. Dice que ellos lo oprimían. Cuando tú agarras y oprimes algo, escúchame bien, es con la mano y tú lo oprimes, lo machacas. Si es con los pies, tú le sacas todas las tripas. Eso es oprimir. Ese pueblo fue oprimido. Ese pueblo fue maltratado. Ese pueblo fue golpeado. Y aún, escúchame bien, aún siendo golpeado en medio de esa crisis, porque no tenían un libertador, Dios mandó un libertador. Es posible que tú estés pasando una crisis, pero Dios está preparando el próximo libertador para libertarte en esa crisis. Es posible que ahora mismo tú estés enfermo. Y oye bien, cuando nosotros vemos una enfermedad, entonces Dios ve un milagro. Cuando nosotros vemos que las cosas como que van para atrás, entonces Dios lo está viendo como que van para adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa a los hijos de Dios, todos los que aman a Dios, todos los que fueron llamados conforme a su propósito, no importa la crisis que esté pasando, no hay crisis que pueda detener a un hombre que fue llamado con el propósito. Escúchame bien,
Si Dios Wow. te llamó, Yes. el propósito no va a permitir que la crisis te ahogue. El propósito no va a permitir que la enfermedad, el propósito no va a permitir que nada de lo que esté sucediendo ahora, cuando digo ahora, por encima de la pandemia, cuando digo ahora, por encima del dolor de cabeza, por encima de los síntomas, por encima de la fiebre, por encima de todo lo que esté pasando tu cuerpo, ahora Dios va a obrar. Ay, mi alma a Dios, mi alma adora a Dios. Dios va a obrar para bien, mi hermano. Yes, así es, Dios así mío, es. suéltalo. Oye, esto es tan fuerte que, por ejemplo, en lo que hablaba, fui al taller del alfarero. Dios le dijo a Jeremías, ve al taller y mira lo que está hallando. El que trabaja en la alfarería, ¿no? El que va trabajando el barro, no sé si te has dado cuenta que él está dentro de una rueda y él va dándole vuelta y el barro va dando vuelta y le va dando la forma, ¿no? Llamémosle a eso crisis, ese proceso, ese tema donde vamos, donde Dios comienza a purificar, donde Dios comienza a establecer. Cuando estás en la crisis, de repente sientes que todo el mundo está dando vueltas, sientes que da vuelta en tu contra, sientes que todo da vuelta y no es tu favor, todo da vuelta para mal, todo da vuelta, te botan del trabajo, te bota el esposo, viene la enfermedad, viene la crisis, viene la deuda, pero no es, el mundo no está dando vuelta, Andrés Julio, el que está dando vuelta eres tú. Dios mío. Porque a ti es que te están formando, a ti es que te están mordeando. Y por eso tú decías algo importante. Mientras más lo oprimían, ellos más se multiplicaban. Porque la crisis, dependiendo de cómo tú lo tomes, es un instrumento para. Dios mío. Entonces, tú hablas ahorita del pensamiento chino, japonés, que habla de que es una oportunidad, pero ellos mismos establecen también que ante la crisis hay dos cosas, oportunidad o desesperación. Entonces, tú tienes por dónde caminar, o lo ves como un proceso de oportunidad, o lo ves como un proceso donde te desespera y puedes soltar la toalla. Hay algo que yo no quiero que se me olvide, no quiero pasar por alto. Yes. Estamos en una crisis. Ahora mismo, hace casi 3 meses, el mundo entero está pasando por una crisis. Este virus COVID-19 ha provocado una pandemia a nivel mundial y toda la humanidad está en una crisis, pero hay muchos que tienen crisis emocional, hay muchos que tienen crisis en depresión, hay muchos que tienen crisis sentimental, problemas, conflicto en el matrimonio, otro crisis en el empleo porque lo cancelaron. La mayoría de gente ha sido afectado de una manera u otra por esta pandemia. Ahora bien, en los momentos de crisis, yo te dije que nuestro Dios, a él le gustan estos escenarios. A Dios le encanta estos escenarios donde nadie puede hacer nada. Mío. ¿Por qué? Porque él no comparte su gloria con nadie. Yo decía días atrás que en este escenario los políticos no han podido dar una solución. Los médicos no han podido dar una respuesta. Nadie ha podido levantarse y decir, esto pasó por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, yo me gozaba porque a nuestro Dios le gusta aparecer en estos escenarios. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere aparecer en estos escenarios? Hay dos cosas. Cuando viene una crisis, Dios está esperando que suceda algo, pero que ese algo lo produzca alguien. La crisis va a venir, pero Dios quiere que suceda algo por alguien que produzca ese algo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere producir en la crisis? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere producir en la crisis? Avivamiento. Wow. Dios quiere producir avivamiento. Porque la crisis viene también para limpiarte. La crisis viene para sacar lo que humanamente tú como que sientes como que está bien y eso no está bien. Cada vez que Dios te mete en una crisis, Dios permite una crisis. Escúchame bien, no estoy hablando de crisis de pecado, no estoy hablando de crisis porque tú te metiste, no estoy hablando de crisis por consecuencia de algo, de una decisión que tomaste, no. Estamos hablando aquí de una crisis donde es Dios que lo permite.
Cuando digo que Dios te lo permite, no es que Dios te lo mandó. Es que hay muchas cosas que Dios la permite, pero no fue Él que la mandó. Esta crisis que estamos pasando no fue Dios que la mandó. Dios ha permitido esto para Él traer un avivamiento en medio de esta crisis. Pero quiero que entienda qué significa la palabra avivamiento. Porque tú dijiste una palabra. La palabra avivamiento significa traer a la vida lo que se murió. En nuestra crisis muchas veces se mueren cosas. Hay mucha gente que ha tenido pérdida de alguien y esta pérdida ha producido que ellos están vivos, pero están muertos de depresión. Están vivos, pero están muertos de tristeza. Están vivos, pero están muertos de amargura. Están vivos, pero viven en una depresión que aunque están vivos, ellos están vivos, pero están muertos a nivel emocional. Dios muchas veces, Él permite estos procesos de crisis para provocar avivamiento, para despertar, para activar, para movernos. Lo que por mucho tiempo Él no ha podido formatear. Por eso es que a veces Dios te mete, Dios permite procesos para que en los procesos Él sacar el jugo que no ha podido sacar en ti, Dios mío. Mi alma adora al Rey. Y eso conecta con una nota que tengo aquí. Propósito de la crisis. Tú hablabas de avivamiento. Y quiero compartir 3 propósitos especiales que trae una crisis. Y una es, lo primero es que la crisis forma el carácter del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Es en esa crisis donde se templa, donde se forma ese carácter. Por ejemplo, los grandes líderes fueron formados en momentos de crisis. Moisés, ante una crisis donde estaban matando a los niños, donde tuvo que correr al desierto, fue formado como un líder establecido por Dios. José en la cisterna, José en la casa de Potifar, en la cárcel, en toda esa crisis, cada una de esas se convirtió en una etapa, en un rango, en una parte de su vida, de su carácter, que fue moldeado por el Señor. Pero está Sadrach, Mesach y Abednego, está Nehemías, está Josué, está Caleb. Entonces, la crisis forma el carácter del líder, del hombre, de la mujer de Dios. Por eso es importante saber para qué es la crisis, porque si no sabe el por qué, te vas a desesperar. Otro tema también es que la crisis pone a prueba nuestra fe. Dios mío. Por ejemplo, en medio de esta crisis del coronavirus, hay un tema, el ataque de ansiedad, el miedo y el temor. Y yo compartí en una de las transmisiones que hacemos por Facebook, de que incluso hay gente que está buscando a Dios, no por una relación con Dios, sino por producto de una ansiedad, asustado. Oye, yo me encontraba con gente 24 horas en un grupo de oración, y está en un grupo de oración, en otro grupo de WhatsApp, en otro grupo de Facebook, en otro grupo de Messenger. Pero cuando tú lo buscas, no es que hay una relación, sino que la ansiedad, Cristo viene, me voy a morir, cuidado si viene el anticristo, si me van a poner el sello de la bestia, si me van a poner 666. Si Cristo vino, yo me quedé. Entonces, por el mismo ansiedad. Entonces, la crisis pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza. Porque mucha gente en esta crisis que estamos, en este proceso de pandemia, hermano, confiemos en el Señor. Pero yo te pregunto a ti, tú no puedes hablar de confianza si tienes miedo de que te va a morir. Tú no puedes hablar de confianza si tienes miedo de que va a pasar hambre. Tú no puedes hablar de confianza si tú estás asustado, no puedes dormir, estás intranquilo. La confianza, oye, cuando tú hablas de confianza, es que tú depositas tu estado de paz, tu estado de tranquilidad en la persona en el cual tú pusiste la inversión. Y es como tú decís, eso está en buena mano. Lo que pase ahí no hay problema, eso está en buena mano. Tú has visto cuando tú haces algo que tú dices, no, mira, eso está en buena mano, ¿sabes? Ahí no se va a perder esos chelitos, eso está en buena. Eso es confianza. Y dice la palabra, bienaventurado el que confía en Jehová. Bienaventurado cuya confianza es Dios. Entonces, si estás confiado, tú saldrás de la crisis. Y déjame decirte esta última, que yo sé que tú quieres arrancar. Dice que Dios... Oye lo que dice la palabra, que con la crisis, en este caso la tribulación y la prueba, viene la salida. ¿Tú entendiste? Dios mío. Viene la salida. O sea, el único individuo que te mete en un proceso y te enseña la puerta es Dios. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Eso
sea, él te dice, te metí en este lío, pero te dice, mira la puerta ya, diciéndote, entraste y va a salir. Es como le dijo a Abraham a su hijo, iremos y volveremos. Dios mío, tú topaste un punto muy importante, que es la confianza. Yes. Hay mucha gente que ahora mismo está confiando en Dios por lo que tú dijiste. Está confiando en Dios por los momentos que está pasando ahora. Ahora se sienten con miedo, ahora se sienten medio nerviosos, están confrontados, porque la crisis viene para confrontar tu fe, como tú dijiste. Ahora bien, Dios no quiere. Llegó la crisis, ya llegó la crisis, ¿verdad? Llegó la crisis. Dios no quiere que solamente tú seas impactado o sea quebrantado por la crisis. Yes. Después que llegó la crisis, Dios quiere despertar algo en ti para que tú cambies la crisis. Porque no te puedes quedar en la crisis solamente. La Biblia dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión. Escucha esto, que nada lo mueve. Llegó la crisis, pero cuando llegue la crisis, tú tienes que comenzar a levantarte. Si Satanás se levantó en una guerra, se levantó con una lucha, yo le voy a levantar un ayuno. Yo no me voy a quedar con la mano cruzada. La crisis viene, llegó, ya yo sé ahora. ¿Qué yo estoy haciendo para cambiar esa atmósfera? ¿Qué yo estoy haciendo para cambiar este proceso? ¿Qué yo estoy haciendo para cambiar el proceso de temor, el proceso de miedo, el proceso de depresión? ¿Qué estoy haciendo? Cuando nosotros ponemos nuestra mano en el Señor, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entonces Él obra en medio de la crisis. Dios no va a obrar porque Dios conoce tu próximo. Dios conoce tu próximo. Dios conoce tu intención. La palabra intención significa próximo. Dios conoce por qué tú te acercas a Él. Dios conoce cuál es tu intención. Escucha esto. Escucha esto. Dios no ve los pecados de la gente. Dios no ve los errores de la gente. ¿Tú sabes qué es lo que Dios ve, hermano? La intención. ¿Por qué la gente hizo eso? ¿Por qué la gente se está acercando a Él? Por eso es que por más que tú quieras disfrazar las cosas, mi hermano, Dios ve tu intención. ¿Cuál es la intención por la cual estamos aquí en este live? ¿Cuál es la intención por la cual yo quiero predicar en las redes? ¿Cuál es la intención por la cual yo quiero subir una foto? ¿Cuál es la intención por la cual yo quiero subir un mensaje? ¿Cuál es la intención por la cual yo quiero levantar un canal en YouTube? ¿Cuál es la intención? La intención. Dios, cuando viene la crisis, ¿tú sabes qué produce la crisis? Sí. Tú te quedas desnudo. Me voy. Cuando la crisis viene, tú te quedas desnudo. ¿Sabes por qué? Porque solamente en los momentos de presión sale tu carácter, sale lo que verdaderamente tú eres. No me hable de gente que está en la iglesia, que en la iglesia solamente se ve, ¿sabe qué? Lo que hay de Dios dentro de ti. Pero cuando llega la crisis, se manifiesta lo que no es de Dios, pero tú sabes que está dentro de ti. Entonces la crisis viene para desnudarnos. La crisis viene para limpiarnos. Pero tú decías que yo tengo que mirar, yo tengo que ver cómo yo estoy viendo esta crisis. ¿Cómo yo le estoy viendo esta crisis? ¿En quién es que yo he confiado? ¿En quién es que yo he confiado? Cada vez que yo veo un proceso, escucha esto. Cada vez que yo veo como que las cosas no están yendo bien en la empresa, como que la venta como que está bajita. Para otro, esto es tristeza. Escúchame bien, le estoy hablando a gente que es fiel en Dios. Le estoy hablando a gente que tiene debilidad, pero por encima de su debilidad, ellos son fieles. Le estoy hablando a gente que tiene miedo, pero con todo y su miedo, ellos son fieles a Dios. Le estoy hablando a gente que
ha pasado lo que ha pasado, ellos se han mantenido de pie, ellos se han mantenido fiel. Cuando eso me está pasando en la empresa, que la venta como que están bajando, entonces yo me gozo. ¿Cómo, Andrés? ¿Por qué tú te gozas? Porque el enemigo quiere a través de la venta neutralizarme. A través de la venta él quiere pararme. A través de la venta él quiere detenerme. Pero yo no vivo en esta tierra. Yo vivo por encima de lo que yo estoy pasando. Yo vivo por encima de mi situación. Yo vivo por encima de esta crisis económica que está pasando en el mundo. Escúchame esto. Uf. Esta crisis está provocando avivamiento en mí. El distanciamiento social, ¿tú sabes lo que está provocando en mí? ¿Tú sabes qué es lo que está provocando en mí? Más amor, más pasión. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Yo necesito predicar el pasito. Yo necesito aprender a predicar el paso. Pero no puedo. Pero la crisis viene, escúchame bien. La crisis viene para sacar lo mejor de ti. Así es. La crisis no mata gente de propósito. El COVID no puede matar gente de propósito. El cáncer no mata gente de propósito. Escúchame esto. Si Dios te llamó con un propósito, vine a decirte en esta tarde, espera la manifestación de Dios, porque en ese proceso Dios se va a llevar la gloria. Guay, mi alma adora al Rey. Y tiene que ver, esto tiene que ver, está buena la cosa, esto tiene que ver por el tercer propósito de la crisis. Suéltalo. Y el tercer propósito tiene que ver, Andrés Julio, es para reconocer quién es Dios. Porque Dios sabe quién somos nosotros, papá. Nosotros a veces queremos venir, y escúchame la palabra, con wiri, con cotorra y con camuflaje. No, Dios sabe quién somos. Ahora, la crisis es para que nosotros podamos reconocer quién es Dios. Por ejemplo, la viuda no tenía nada para darle. La viuda solamente tenía un poquito, pero en medio de esa crisis se acercó el profeta, dame lo mío. Y le dijo, bueno, cuando no confías en Dios, duda. Y ella pudo haber cerrado la puerta y no darle al profeta. Y no estaba pecando con eso, pero como su confianza no dependía del chin de harina, sino de lo que Dios había establecido, entonces ya fluyó con el profeta. ¿Y qué pasó después? Ay, Dios mío. Le garantizó la compra por muchos meses, por muchos años. Porque ahora, lo importante aquí es, y quiero ser bien puntual con esto, Andrés Julio, es que el proceso de la crisis es para reconocer quién es Dios. Óyeme, ¿quién es Dios? Y cuando le digo quién es Dios, porque de oída lo hemos oído, más ahora sus ojos te ven. Pero no solo eso, oye esto, porque es importante esto. Mucha gente dice, bueno, Dios, yo confío en Dios que me va a sacar de este proceso. Oye, ¿cómo es? Yo confío en Dios que me va a sacar de este proceso. Pero si no te saca. Si no te saca, sigue siendo Dios para ti. Entonces, recuerda que cuando estaban allí delante del rey, que estaban siendo sentenciados los jóvenes, ellos dijeron, mira, el Dios nuestro nos va a sacar de esta crisis. El Dios nuestro nos va a sacar. Pero si no nos saca, como quiera. Vamos a adorar a Dios. Porque tu confianza no depende de la situación ni del entorno, sino que tu confianza depende de saber y conocer el carácter de Dios que tú le sirves. Por eso es que hay gente que se tira, hay gente que sale huyendo, porque realmente no tiene una confianza en Dios. En ese sentido, te animo a que entienda que el propósito de toda crisis, reconocer que Él es Dios, que en medio de la crisis Dios hace milagros. Y como tú decías ahorita, Dios te va a cuidar, Dios te va a cubrir, Dios estará presente ahí. No tenga temor. Y te digo algo, y si no te libra, Él sigue siendo tu Dios. Porque lo tuyo no es, y te lo digo porque hay mucha gente que bueno, Jorge lo dijo, serviremos a Dios solo por el bien. Ahora, y quiero reiterar, y dame unos minutos más, quiero reiterar en la palabra confianza, porque no hay forma de salir de la crisis y de dejarse llevar en medio de la crisis si no hay confianza, si no hay certeza, seguridad. ¿Sabe qué dijo Habacuc?
Como dices tú, dime que te diga. Dime. Dice, Él es quien prepara mi pie como de sierva y en mis alturas me hace andar. Ah, cuando tú vas cuando tú ves a los siervos, a la sierva, ese animal, ellos trepan por las montañas en medio del precipicio. No sé si lo ha visto en los documentales. Ellos caminan, no en la llanura, ellos caminan en los precipicios, que de cualquier cosa pueden caer y morir ahí mismo, porque están en las rocas allá y tú lo ves caminando y dices, ¿por qué busca ese animal ahí trepando, sin soga, sin nada? Es lo que está diciendo, como esos siervos que están allí, en medio del derricadero, yo camino tranquilo y sé que no me voy a caer. Porque mi confianza es Dios. Es demasiado fuerte eso. Mi hermano, mira, me está despertando. Dice la Biblia que los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? Espérate que tengo una miembro de la iglesia aquí que me está... Dice los discípulos, le preguntan a Jesús, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús contestó y dijo, ni este ni su padre pecaron, sino que para yo engrandecerme en él y él reconozca y ustedes entiendan que Dios es el Señor, para este día él estaba aquí. Entonces, hay cosas que van a suceder no porque tengamos la culpa. Hay procesos en los cuales Dios no va a entrar y tenemos que tener cuidado porque no podemos quejarnos ni maldecir en el proceso, porque es posible que Dios esté con nosotros en el proceso aunque Él esté callado. Ay, Dios mío. Oh, my God. Yo me imagino que mucha gente se levantaban en contra de este hombre. ¿Por qué que este hombre? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Fue que pecó? ¿Con quién fue que pecó? ¿Qué fue lo que hicieron sus padres? Hicieron brujería, hicieron santería. Y el Señor estaba ahí tranquilito. Ay, mi alma adora a Dios. Estos no entienden que este está así enfermo. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Escucha esto. La Biblia, mi alma adora a Dios, que Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Dice la Biblia que cuando ellos iban bogando mar adentro, se levantó una gran tempestad y los vientos eran tan fuertes que las olas entraban en la barca. Escucha esto. Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Muchas veces vamos a pasar por la crisis y vamos a pensar, el diablo nos quiere hacer pensar que Jesús no está con nosotros. Y dice la Biblia que Jesús calla de amor por nosotros. Él no ama tanto. ¿Tú sabes por qué Jesús estaba callado en la barca? Porque él amaba demasiado a los discípulos. Ay, mi alma adora a Dios. En tu proceso, escúchame bien, todavía Dios no te ha respondido, es porque Él te ama mucho. Todavía Dios no te ha sanado, es porque Él te ama. Pero yo necesito que alguien entienda esto. Esto es para gente de fe. Esto es para gente que confíe plenamente en Él. Esto es para gente que tenga una certeza, una convicción clara de quién es su Dios, porque entender y creer que estoy pasando esta enfermedad y Dios no ha hecho nada, y yo entender que Él me ama, sí, Él te ama aunque no te ha sanado, Él te ama aunque tú no tengas casa, Él te ama aunque tú no tengas carro, Él te ama aunque ahora mismo tú estés a piecito. Porque creemos que Dios nos ama, es porque tenemos cosas. Escucha esto, Dios no es el Dios de las cosas. Las cosas son añadiduras. Escucha, Dios no quiere que tú le sirvas por las cosas. Dios quiere que tú le sirvas por lo que Él es. Dios quiere que tú lo adores por lo que Él es. Dios quiere que tú te entregues por lo que Él es. Dios quiere que tú te entregues por lo que Él es, no por los panes y los peces. Entonces dice la Biblia que los discípulos se amedrentaron, tuvieron miedo. Y Jesús estaba en la barca durmiendo. Hay una mujer ahí que debe de entender. Jesús
Jesús no te ha dejado, Él está durmiendo en la barca. Él está contigo en la barca, aunque no lo sienta. Él está contigo en la barca. Ingrid, escúchame bien. Jesús está contigo en la barca, aunque no lo vea. Jesús está contigo en la barca. En esta crisis, alguien tiene que entender que Jesús está en la barca Yes. con él, aunque no lo vea. Dios mío. Yes. Mi alma, ¿dónde? Porque él está en porque la garantía es que él está en la barca. La garantía es que él está en la barca. Ahora, Andrés Julio, antes de que no sé qué tiempo tenemos todavía, es importante reconocer, y quiero compartir esto. 10 minutos. No quiero salirme de tema con esto. Hay tres etapas de la crisis. Hay tres etapas de la crisis. Y esa crisis que trae avivamiento, que trae un despertar, que trae un mover. Primero está el estado de shock. Cuando entramos en una crisis, lo primero que tú estás en un estado de shock. Por ejemplo, el mundo entró en un shock, un asombro cuando vino esto. La gente, esto agarró a todo el mundo fuera de base, como decimos nosotros aquí. Y lo primero es que tú vienes un estado de angustia, de preocupación. Es normal esto, ¿eh? Sí, no podemos satanizar a nadie. Que cuando llegue la crisis, que cuando llegue el problema, entra en shock, tenga un poco de ansiedad, de estrés, esté un poco incómodo. Es normal, porque tampoco nos vamos a espiritualizar y creer que somos unos santurrones. No. Es normal que te dé pan y cuando te da, te deja acomodado. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces viene la segunda etapa. Y en la segunda etapa es donde yo comienzo a asimilarlo. Ok, entonces yo asimilo y comienzo a hacer los ajustes del lugar. Esto es así. Dios viene por aquí. Ven una palabra que me dio Andrés Julio. Tengo la palabra de Dios revelada que me dice confía, espera. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios tiene el propósito y lo que somos llamados de acuerdo a su propósito, somos insertados en lo que Dios va a hacer. Y lo otro viene entonces, cuando salimos de la crisis, el salir de la crisis, ¿sabe lo que es? Es el producto acabado. Es el producto acabado. Y por eso es importante que en medio de este proceso saber que Dios lo va a hacer. Así que las personas que están conectadas, los que se van a conectar, los que van a reproducir esta transmisión, sí, estamos en crisis. Sí, hay problemas. Sí, estamos en jaque mate. Pero sí, solo sí, amén. Dios es fiel. Dios cumplirá su propósito. Él es grande. Él es el único grande. En Él confiaremos. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová es el proveedor, creador de los cielos y la tierra. Él es, será y fue por los siglos de los siglos. Y lo lindo es que Él es tu Padre. Tú eres su hijo. Yo soy su hijo. Y Él nos ama. Dios no nos ama por la situación que estamos pasando. Dios siempre nos ama. El profesor me ministraba hace como 3 semanas y me ministraba con mi hija. Mi hija, aunque se porte mal muchas veces, aunque no quiera hacer a veces lo que yo le mando, yo tengo que todos los días darle de comer. Yo tengo que todos los días suplirle lo que ella necesita, aunque ella se porte mal. La bendición de Dios, el sustento de Dios, no está condicionado a cómo tú te portes. Yo necesito que me entiendan. La bendición, el aire, el oxígeno, la vida, los alimentos. Dios nos ama tanto que esa bendición no está condicionada a lo que tú hagas. Él quiere que tú le seas fiel. Él quiere que tú le seas fiel. Pero eso no está condicionado. No hay un acuerdo, no hay un canje de que si tú haces... No. La bendición de Dios que nos da día tras día, ese sol, este oxígeno, los alimentos, que nos levantamos y nuestro corazón late. Eso no está condicionado. No. Dios no busca eso. A ese Dios que nosotros estamos predicando en esta tarde. A un Dios que aún sin importar que ahora mismo tú no estás sirviendo
Aún sin importar que ahora mismo tú estás adorando a otros dioses, Él te sigue amando. Yes, yes. Él sigue, oye, Él sigue quedándose callado de amor por ti. Él sigue esperando que tú vengas al arrepentimiento. Él sigue esperando que tú creas en Él, tú y tu casa, para Él salvarlo. Dios es el único Dios que ama a sus hijos, que son mal agradecidos con Él. Pero oye esto, Andrés, y voy a hablar de un tipo de crisis del hijo que se fue de la casa. El hijo pródigo se fue de la casa, malgastó el dinero. Y vino una crisis, recuerda, vino un hambre en aquel lugar. Y dice que llegó al punto de tocar fondo. Andrés tocó fondo porque dice que tú, de estar en un palacio, ahora estaba en un lugar donde presentaban cerdos. Y dice que quería comer la comida de los cerdos. Cuando tocó fondo, allí él dijo, no, pues yo no puedo estar aquí. Y en medio de esa crisis donde él dice, me levantaré, pecado volveré a mi padre y contra Dios. Pero en medio de esa crisis que él está viviendo, donde él cree que está desamparado, oye esto, había otro proceso y era que el padre salía a la puerta a esperarlo. Dios mío. Tú me estás escuchando y tú sabes que yo aprendí que el padre lo esperaba en la puerta porque cuando un hijo se iba de la casa en rebeldía, cualquier persona podía en el camino matarlo, apedrearlo, porque deshonró la familia. El padre salía para garantizar que cuando viniera de regreso nadie le haga daño. Dios mío, Padre. Entonces, yo quiero decir a alguien que va a escuchar o está escuchando esto, es que si está viviendo la crisis de la separación de Dios, de darle la espalda a Dios, de haberte descarriado, Dios, ese Padre que hablaba Andrés Julio, que no depende de lo que tú le devuelvas a Él, sino de que Él te amó, y Él te amó, y Él te amó, y Él te amó, basado en eso, Él garantiza para que vuelva a la casa. Garantiza para reponerte. Date cuenta de que Él no le dijo, como te fuiste, ahora te voy a quitar la mitad. No, te voy a poner en el mismo lugar y te voy a poner con más flow. Porque ese amor paterno es incomparable. Por eso aprendí de un maestro llamado el doctor Graviel. Dice, lo que recibiste por gracia, no lo pierdes por obra. Ay, Dios mío, Dios mío. Lo que recibiste por gracia, no lo pierdas por obra. Eso es más fuerte. Eso es un tema a predicar. Mira, tú tocaste un hilo tan fino ahí, con esa historia del hijo pródigo. Porque muchas veces hay cosas que suceden. Hay cosas que suceden de una manera misteriosa. Y nosotros creemos que Dios nos dejó. Por ejemplo, a veces perdemos a un familiar. A veces nos cancelan del trabajo. A veces nuestra esposa nos dejó. Porque la gente cree que la crisis solamente son cosas que le pasan a otra gente. No. A todos, de una manera u otra, muchas veces pasamos por crisis. Pero aunque esa crisis llegue, tú necesitas entender que el dueño de la crisis, el que es más grande que la crisis, está de tu lado. Amén. Dios está de tu lado. Sí, y Él quiere devolverte todas las cosas que un día tú dejaste atrás. Escucha esto. Él no te va a cobrar mora. Él mejor te va a regalar doble lo que tú dejaste atrás. Y escucha esto. No, que yo tengo miedo de volver. No. Tu regreso sacará a la luz lo que había podrido dentro. Ay, Dios mío. Porque el papá vio aún él yéndose, gastando toda la fortuna que el papá le dio, porque él se la pidió. Cuando él regresó, fue que salió a flote. ¿Quién verdaderamente amaba a su papá? ¿Quién verdaderamente estaba sano? Hermano, de verdad que para mí es un honor
Wow, wow. Pero déjame concluir con esto. Concluye. Traducción Luis Parra. Porque esta leve crisis momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Venid a mí todos los que estáis trabajados en crisis y cargados después de la crisis, que yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi crisis es fácil y ligera mi carga. Confía en que en medio del proceso hay una mano extendida de Dios para una oportunidad y para que reconozca que Él es Dios. Y de esta saldremos. Yo lo creo, mi hermano. Yo creo que de esta vamos a salir. Creo que la crisis, como te dije anteriormente, es un escenario que a Dios le encanta entrar. La crisis son los escenarios donde Dios se glorifica, donde Dios saca a flote lo que verdaderamente no le permite dentro de nosotros que Él obre de una manera sobrenatural. Mi hermano, te bendigo con todas las bendiciones. Gracias. A todos los que estaban con nosotros. Bendecimos a todos los que van a escuchar esta palabra. La crisis no es la sentencia final. La crisis no es la sentencia final. La crisis es la trayectoria, es el camino hacia tu tierra prometida. ¡Ay! La crisis es el camino que Dios ha preparado para llevarte a tu tierra prometida. Mi hermano, te amo, te bendigo. Es un honor. Vamos a hacer otro live, pero vamos a hablar